¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy revisaremos el tema estudio estadístico. La estadística descriptiva comprende un conjunto de métodos, estrategias y procedimientos para recolectar, organizar y analizar datos que se pueden observar en una población o muestra. Los elementos para un estudio estadístico son el dato, individuo, muestra y población. Datos y frecuencias. Los datos se disponen en tablas las cuales permiten clasificar y organizar la información recogida. Las frecuencias son la cantidad de veces que se repite un dato. Los símbolos, es importante recordar e identificar cuáles son los símbolos que se ubicarán en las tablas de frecuencias en base a los datos obtenidos. Entre ellos tenemos el dato, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa en porcentaje y así como la acumulada en porcentaje. Esta información es muy importante recordar para formar la tabla de frecuencias. En un primer ejemplo tenemos que se ha realizado una encuesta a 30 estudiantes para conocer el número de hermanos que tienen. Entre la información recogida obtenemos la siguiente. Se formará la tabla de frecuencias. Entre ellas tenemos el dato ordenado en forma ascendente de acuerdo a la información. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el dato. Al final tiene que coincidirnos el número total de encuestados. En este caso es 30. La frecuencia relativa, tomamos la frecuencia absoluta y dividimos para el número de datos, dándonos un resultado en decimales. Es recomendable trabajar con 3 decimales con el fin de que el resultado sea más exacto. Al final nos tiene que dar la sumatoria total hasta 1. Es decir, por el número de decimales nos puede dar 0,97, 0,98, 0,99. Pero la frecuencia relativa no debe pasar de 1. En la frecuencia absoluta acumulada, en cambio, tomamos como base la frecuencia absoluta y vamos sumándole el siguiente dato. En este caso es 3 más 10, 13. 13 más 13, 26. Y 26 más 4 nos da 30. Nos tiene que coincidir en base a la clasificación de la frecuencia absoluta, nos debe coincidir aquí estos datos. La frecuencia relativa acumulada también tomamos la base de la relativa y vamos sumándole la siguiente cantidad. En este caso nos da 0,99 y ese dato coincide con este resultado. La frecuencia en porcentaje, en cambio, nos va a ayudar la frecuencia relativa. Tomamos el dato de la frecuencia relativa y multiplicamos por 100 siempre. Ese será el resultado en porcentaje. Al final nos da 99%. La acumulada, de la misma forma, tomamos la base de la relativa en porcentaje y le sumamos la siguiente. Al final nos coinciden estos datos. Esta información solamente la estamos recordando porque ya se la revisó en el año anterior. Ahora es necesario representar la información obtenida en gráficos estadísticos. En este caso vamos a revisar para datos no agrupados. Los gráficos estadísticos los podemos representar en barras y en pasteles. Tenemos muchos ejemplares complementando con la herramienta de Excel, en donde podemos graficar, pero vamos a ver los más necesarios. Por ejemplo, queremos graficar un gráfico de barras sobre esta información para saber gráficamente y entender cuál es la ciudad que es más visitada por los turistas. En este caso, el gráfico de barras vamos a necesitar el eje X y el eje Y del plano cartesiano, en donde en el eje X van a ir las ciudades, es decir, los datos, y en el eje Y irán la frecuencia absoluta. De acuerdo a la información proporcionada y realizando la escala necesaria, empezamos a graficar cada una de las barras y nos damos cuenta que la ciudad más visitada y en base a la información del cuadro estadístico es la ciudad de Puyo con mayor número de votos. Para realizar un gráfico circular, en cambio, vamos a basarnos en la frecuencia relativa, en donde
esta va a ser multiplicada por 360 para obtener los grados, ya que vamos a utilizar el círculo y el círculo tiene 360 grados. Con el graduador podemos ir midiendo cada uno de los grados tomando el punto cero para poder ir graficando. En este caso, en este ejemplo, podemos observar y a la vez nos sirve para representar en forma circular. Conclusión, el deporte favorito de los estudiantes es el fútbol y el deporte menos practicado es el ciclismo. Ahora un ejemplo completo con tabla de frecuencias y gráficos estadísticos. Se ha realizado una encuesta a 20 estudiantes sobre la materia favorita, obteniendo los siguientes resultados e información. Para ello necesitamos siempre la tabla de frecuencias, en la cual vamos a ver cuál es el dato más necesario. En este caso, frecuencia absoluta. Aquí tenemos el dato, la frecuencia relativa, el porcentaje para la gráfica de barras y los grados, en este caso para el circular. La gráfica de barras tenemos ya la información necesaria y hemos visto que la materia preferida es matemáticas. Conclusión, según la encuesta, la materia de matemáticas es la más preferida. En el circular, en cambio, podemos graficar sacando los grados. El porcentaje también nos puede servir para ponerlo en el gráfico circular y demostrar la información recopilada. Aquí también podemos dar la otra conclusión. Recuerden que podemos sacar muchas conclusiones en base a los gráficos estadísticos. Según los gráficos, dos materias tienen un empate de preferencia de estudiantes. En este caso, ciencias naturales y lengua, que se puede representar por colores. Esta ha sido la forma como representar y recordar la tabla de frecuencias y gráficos estadísticos. Para reforzar van a realizar estos dos ejercicios en los cuales van a encontrar sus respectivas tablas de frecuencias y los gráficos. Espero que este tutorial les haya servido para que puedan comprender y recordar este tema.